El informativo. Empezamos con esta imagen del día azul y el perro guía que acompañó durante los últimos meses al expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, viajó desde Texas hasta Washington con la familia del exmandatario a bordo del avión presidencial para despedir a su dueño en la capital. Los funerales de Estado comenzaron este lunes. La capilla ardiente bajo la cúpula del Capitolio estará abierta a partir de hoy. George Bush padre, quien ocupó la Casa Blanca entre 1989 y 1993, murió el pasado viernes a los 94 años tras enfrentar la enfermedad de Parkinson. Les damos la bienvenida a esta emisión del informativo en NTN 24. Jason Calderón y Joely Ramírez los estaremos acompañando con esta actualización de noticias. ¿Qué tal, Jason? Vamos con los titulares de la jornada. Inician 4 días de honras fúnebres al expresidente George H.W. Bush. El féretro con los restos mortales del expresidente ya está en el Capitolio en Washington. En 30 minutos será abierta la capilla ardiente para que el público pueda rendirle tributo. Donald Trump le envió su primer mensaje al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo a través de Twitter. ¿Qué le dijo? En minutos. ¿Cómo empezamos? Bien. Tengo las riendas del poder en las manos. Es decir, hay gobierno. Con estas palabras comenzó su primera conferencia de prensa López Obrador como presidente. Fideicomiso del nuevo Aeropuerto Internacional de México y el caso Ayotzinapa fueron los temas que acapararon la atención. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, eximió de sus funciones a la vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, salpicada por un caso de corrupción. La funcionaria asegura en redes que ella fue la que solicitó licencia para ejercer su derecho a la defensa sin afectar al gobierno. Cuando se había ordenado la suspensión de las labores de búsqueda, caninos de los organismos de socorro de Colombia hallaron un quinto cuerpo en el derrumbe de la vereda Travesías de Calarcá. El gobierno de Uruguay rechazó la petición de asilo del expresidente peruano Alan García. Se desconoce el paradero del exmandatario investigado por el caso Odebrecht. En los deportes, el croata Luka Modric monopolizó los galardones de 2018. Ganó el Balón de Oro y acabó con 10 años de hegemonía de Messi y Ronaldo. El mediocampista fue campeón de Champions con Real Madrid y subcampeón en el Mundial de Rusia. Se prendió la Navidad en Bogotá. En el sur de la capital queda el árbol de Navidad más grande de Colombia. Tiene 51 metros y está alumbrado por más de 100.000 luces. Comienza el informativo con Jason Calderón y Joely Ramírez. Los restos del expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, ya reposan en la cúpula del Capitolio en Washington. El féretro del mandatario número 41 de la Unión Americana estará expuesto en la capilla ardiente desde hoy y hasta el próximo miércoles para que los ciudadanos puedan rendirle homenaje y darle el último adiós. El republicano George Herbert Walker Bush murió el pasado viernes a los 94 años en su casa de Houston, en Texas, luego de varios actos en homenaje a su fallecimiento por parte de familiares y amigos en el estado. Sus restos fueron trasladados hoy hasta la capital de Estados Unidos. Y NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a Emiliana Molina. Emiliana. Así es, familiares, amigos y legisladores honraron su memoria el día de hoy durante esta ceremonia en el Capitolio bajo la rotonda en el Congreso de Estados Unidos, donde recordaron frases del exmandatario estadounidense, como por ejemplo en la época de Reagan, cuando aseguró que al convertirse vicepresidente se convertiría en el sustituto de tener que manejar las riendas de Estados Unidos. Así comenzaron las honras fúnebres para el expresidente George H.W. Bush. Su féretro cubierto con la bandera de Estados Unidos partió desde el aeropuerto militar de Ellington Field en Houston, Texas, a bordo del avión presidencial Air Force One.
Fue recibido por miembros de las Fuerzas Aéreas y de las Fuerzas Especiales en la base militar de San Andrews, a las afueras de Washington. 12 cañonazos y la marcha fúnebre sonaron tras su arribo. Minutos después, una caravana lo acompañó hasta la cúpula del Capitolio, donde con banderas a media asta fue recibido por un comité de líderes del Congreso. George Herbert Walker Bush comenzó su propia vida de servicio cuando aún estaba en la escuela. Después de que los japoneses atacaron a Pearl Harbor en el 41, él quería hacer su parte, entonces se enlistó. Voló 58 misiones y eso hubiera sido suficiente honor para cualquier vida, pero George Herbert Walker Bush apenas comenzaba. Los restos mortales del mandatario número 41 de la Unión Americana permanecerán en capilla ardiente hasta el miércoles a las 7 de la mañana para que los visitantes puedan darle sus respetos y condolencias. Luego el féretro de Bush será llevado a la Catedral Nacional para su funeral de Estado. El oficio contará con la presencia del presidente Donald Trump y la primera dama Melania, así como otros exgobernantes y personalidades destacadas de la vida pública estadounidense. Luego será devuelto a Houston para ser sepultado. George Herbert Walker Bush nació el 12 de junio de 1924 en Milton, Massachusetts. Cuando tan solo tenía 18 años, decidió entrar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue el piloto más joven de toda la Armada y sirvió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue una persona que unió a nuestro país en la época que estuvo en la presidencia y hay que tener ese respeto para la familia. Mientras estuvo al mando de la Casa Blanca entre los años 1989 y 1993, sus tropas intervinieron en Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega. El exmandatario sufría un tipo de Parkinson que le impedía caminar y lo mantuvo en silla de ruedas en sus últimos años de vida, en los que también padeció de graves problemas respiratorios. Los restos de Bush padre estarán bajo la rotonda aquí en el Capitolio durante las próximas 37 horas, día y noche. También serán protegidos por la Guardia de Honor. Esto estará abierto a partir de las 7:30 de la noche a los ciudadanos estadounidenses que quieran rendirle homenaje al presidente número 41 de Estados Unidos, que deja un impresionante legado después de ser piloto de la Segunda Guerra Mundial, también congresista, embajador ante las Naciones Unidas, vicepresidente y posteriormente presidente. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso en Washington. Emiliana Molina, NTN 24. Migración, seguridad, fideicomiso del nuevo Aeropuerto Internacional de México y el caso Ayotzinapa fueron los temas en los que se concentró la primera conferencia de prensa del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario se comprometió a entregar informes a diario sobre sus actividades y avances de gobierno. Tras su encuentro con los periodistas en el Palacio Nacional, el jefe de Estado asistió al acto en el que firmó el acuerdo para la creación de una comisión que investigará la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala. ¿Cómo empezamos? Bien. Tengo las riendas del poder en las manos. Es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza, que la expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad. Así empieza Andrés Manuel López Obrador sus labores como presidente. 2 días después de tomar posesión de su cargo, el mandatario se reunió con el Gabinete de Seguridad en el Palacio Nacional. Un encuentro que dijo mantendrá todos los días, pues es el tema que más afecta al país. Posteriormente, el jefe de Estado ofreció su primera conferencia matutina en la que informa sus actividades diarias y los avances de gobierno. En la rueda de prensa abordó el caso Iguala. Se va a firmar este acuerdo, decreto para abrir la investigación. El gobierno va a cooperar, no se va a ocultar la verdad, no vamos nosotros a encubrir a nadie. El presidente de México no va a ser cómplice, lo dije el sábado,
de violaciones de derechos humanos. Tras su encuentro con la prensa, López Obrador asistió al evento en el que firmó el acuerdo para la creación de la Comisión de la Verdad, que dará inicio a la búsqueda de justicia sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un compromiso que adquirió con las familias desde la campaña presidencial. Queremos que usted siga caminando con nosotros, que siga adelante, busquemos hasta encontrar a nuestros hijos. Para nosotros es muy duro, es muy difícil. Pasan los días, pasan las noches, no tenemos a nuestros hijos. Otro de los temas que abordó el jefe de Estado fue la caravana migrante. Su administración toma las riendas de la situación de los centroamericanos. El presidente delegó a Protección Civil, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración como los coordinadores de la emergencia que ha generado la presencia de los migrantes en la frontera norte del país. López Obrador firmó un plan de desarrollo integral con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras con el objetivo de implementar políticas que frenen la migración ilegal. Bueno, también se trató la reunión de hoy. Tiende esta situación a normalizarse en la atención que se les está prestando de parte del gobierno, auxilios en atención médica, en alimentación. Hay cocinas del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación está atendiendo este asunto. Tenemos ya el reporte del número de migrantes. La construcción del aeropuerto internacional también estuvo en la agenda. López Obrador aseguró que sigue en pie y avanzan las negociaciones con los inversionistas. Hoy tengo un acuerdo con el secretario de Hacienda a las 4 de la tarde. Ya mañana yo les informo sobre este tema para que se conozca todo lo relacionado con el proceso del aeropuerto. Es un fideicomiso, es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Yo lo que reitero es que están garantizadas las inversiones de los accionistas y que también se está llegando a acuerdos con las empresas constructoras. El mandatario dejó abierta la puerta para que sus detractores empiecen a hacer oposición a sus propuestas e invitó a los periodistas a cuestionar sus políticas. A ellos les aseguró que no habrá censura. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió su primer mensaje a su nuevo homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el líder de la Casa Blanca expresó sus buenos deseos para AMLO y prometió que ambos trabajarán juntos en el futuro. Felicitaciones al recién inaugurado presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Él tuvo una tremenda victoria política con gran apoyo del pueblo mexicano. Trabajaremos bien juntos durante muchos años por venir. En medio del lodo y basura viven los migrantes centroamericanos que permanecen en un refugio temporal en Tijuana, México, en la frontera con los Estados Unidos. Aseguran que el lugar parece un chiquero para cerdos. Esto luego de ser trasladados de otro albergue por las malas condiciones sanitarias del lugar. Este es un informe de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. De campo de béisbol a refugio temporal para migrantes, a lodazal. Este viernes le llegó el final al Deportivo Benito Juárez como albergue de miles de centroamericanos varados en Tijuana. La lluvia complicó lo que ya era difícil, vivir en el albergue, y convirtió en obligación lo que era opcional, abandonar el lugar. Porque aquí no se puede estar viviendo ya. Están pésimas las condiciones, aquí ya no es para vivir para un ser humano. Ahí parece chiquero ya.
para un animal, un cerdo que pueda bañarse en una poza de agua que hay ahí. Vamos a un lugar más cómodo, a un lugar más seguro. Les voy a pedir, por favor, piensen en sus niños, los que traigan menores. Funcionarios de los 3 niveles de gobierno dedicaron buena parte del día a convencer a los migrantes de la reubicación en el nuevo refugio del Barretal, al oriente de Tijuana. Hasta fotos de celular utilizaron. Un lugar que está techado, con 3 pisos. Es un lugar grande de espectáculos. Pero las buenas formas no sustituyen las decisiones de gobierno. Al final del día ya no habrá servicios de comida, sanitarios ni agua potable en el Benito Juárez. El nuevo albergue se instaló en un predio privado y funcionará al menos por los próximos 6 meses. ¿Y hasta cuándo? Hasta donde el recurso nos alcance y se nos está acabando. Yo espero que el gobierno federal, mañana o pasado, ya se haga cargo. ¿Alguien la considera una bomba de tiempo? Pues el gobierno federal debe de apurarse. Y Nueva York podría ser la próxima región de los Estados Unidos en conceder licencias de conducción para inmigrantes sin papeles. Un cambio de balance de poder en el Congreso estatal tras las elecciones de medio término ha abierto una nueva ventana de oportunidad para esta causa. Ahora que el Partido Demócrata controla la Cámara Baja, donde la iniciativa estuvo estancada por años, se espera que empiecen próximamente los debates y votaciones. Eliana Fernández vive en Long Island, sureste de Nueva York, donde conducir es una necesidad antes que un privilegio. Tenemos cientos de familias que no pueden a veces recoger a sus niños de la escuela, ir al médico, asistir a reuniones extracurriculares de la escuela, trabajar. Eliana obtuvo una licencia tras ampararse bajo el Acta del Sueño de la administración Obama, pero hay 752,000 indocumentados en Nueva York que anhelan esa posibilidad. Con una licencia conduciría sin temor a que me detuvieran o que me den una multa. He recibido llamadas de emergencia de la escuela de mi hijo. Y sin importar qué tan rápido quisiera llegar ahí, tengo que esperar en alguien más para que me lleve. Estas podrían ser realidades del pasado con la nueva mayoría del Partido Demócrata en el Congreso estatal neoyorquino tras las elecciones de medio término. En años pasados hemos tenido que negociar contra republicanos en el proceso legislativo y también de presupuesto. Entonces, este año estamos negociando contra nosotros mismos. Si no os pasa, es por una falta de liderazgo. Por lo menos, en la Cámara Baja neoyorquina, el respaldo a las licencias de conducción para indocumentados es amplio. Yo no logré conseguir una identificación estatal como hasta los 22, 23 años, porque pasé 13 años sin papeles. Entonces, a mí me afectó en lo personal. Yo entiendo las vivencias de las familias que en este momento están luchando por esto. El mensaje enviado este lunes desde la ciudad de Nueva York deja ver que para 2019 existe al menos la voluntad política de llevar a buen término la iniciativa. A futuro, en caso de que el nuevo Congreso Estatal de Nueva York dé luz verde al proyecto de ley para dar licencias de conducción a los inmigrantes indocumentados, esto significaría que esta parte de los Estados Unidos sería la número 13 en conceder este tipo de permisos de conducción a los inmigrantes indocumentados. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Seguimos en Nueva York, donde inició la 4ª semana del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficante alias Chupeta continúa dando su testimonio a las autoridades estadounidenses contra el capo de la droga mexicana. De acuerdo a sus declaraciones, el cártel de Sinaloa habría enviado 200,000 kilos de cocaína desde Colombia vía marítima hacia la Unión Americana. Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, nos envía el siguiente informe. Una tercera jornada de testimonio tendrá Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, exintegrante del Cartel del Norte del Valle en Colombia, que por años habría enviado drogas al Cartel de Sinaloa. Recordemos que entre los años 1990 y el 1993 enviaron drogas a través de vías aéreas, pero después de comenzar a ser detectados por autoridades, decidieron cambiar su estrategia y pasaron a vías marítimas, en donde se habrían enviado alrededor de 200,000
kilos de cocaína. Cabe resaltar además que estos barcos pesqueros se encontraban a al menos 150 o 300 millas de la playa. Para evitar ser detectados, pues de estar más cerca o más lejos resultaría sospechosa la operación. Esto se decidió después de un análisis que se hizo de estas precisamente embarcaciones pesqueras camaroneras, como ya lo ha explicado alias Chupeta. Cabe resaltar que ahora es el turno de la defensa para llevar a cabo todas sus preguntas frente al caso, y también es de importante resaltar que la defensa ha expuesto una solicitud ante el juzgado para que los testimonios de alias Chupeta que sean entregados y correspondientes al año 2004 o posterior no sean tenidos en cuenta en este caso. Esto debido a que para esa fecha él ya se encontraría en territorio brasilero tratando de evadir a las autoridades, y precisamente allí habría perdido contacto con otros miembros del Cartel del Norte del Valle. Es precisamente esta solicitud en la que se está esperando que avancemos, a ver exactamente cuál es la decisión por parte del juez frente a esta solicitud, pues ya en su momento había sido aceptada en el juicio a Alfredo Beltrán Leiva, otro nombre que ha sido nombrado frecuentemente durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, que como ya sabemos todos avanza aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Yo soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York. Uruguay rechazó el pedido de asilo del expresidente de Perú, Alan García, quien se refugió en la residencia del embajador uruguayo en Lima hace 2 semanas. El gobierno de Tabaré Vázquez no consideró como refugiado político al exmandatario, investigado en su país por el escándalo de los sobornos de Odebrecht. Alan García abandonó la residencia del embajador uruguayo en Lima esta mañana y aún se desconoce su paradero. El presidente de Uruguay fue claro. No concedemos el asilo político al señor Alan García. El gobierno de Tabaré Vázquez argumentó que en Perú hay una división de poderes y por lo tanto el expresidente peruano Alan García no es un perseguido político. Y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Vázquez ofreció una rueda de prensa en compañía de su canciller Rodolfo Noboa, quien estimó que a Alan García no se le está juzgando por sus ideas. No constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus 2 gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. En consecuencia, se ha instruido al embajador de Uruguay, hemos hablado con el canciller del Perú para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática. El embajador de Uruguay en Perú confirmó que el exmandatario salió de la residencia una vez fue notificado de la decisión. El Uruguay no otorgó el asilo al expresidente Alan García y el expresidente Alan García ya se ha retirado de esta residencia. El canciller peruano Néstor Popolicio dijo que el gobierno desconoce el paradero actual del expresidente García, quien tiene vigente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. Él lo único que tiene es un impedimento de salida del país, o sea que puede circular libremente por la ciudad y probablemente pues tendrá que haberse dirigido a su casa o a algún lugar que él habrá elegido. En Perú se especula que Alan García podría pedir asilo a México o Costa Rica. Para el canciller Popolicio, la decisión del gobierno uruguayo envía un mensaje a los demás países ante los cuales el expresidente podría eventualmente acudir. Este es un mensaje muy importante y que obviamente todos los países lo van a tomar en consideración, todas las embajadas están al tanto de lo que está sucediendo en el país y todas las embajadas aquí acreditadas en el Perú tienen absolutamente certeza de que en el Perú impera la división de poderes, tenemos el Estado de Derecho, la democracia y todos tenemos un debido proceso cuando somos llamados a la justicia. García, quien hace 20 días solicitó asilo en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, gobernó Perú entre 1985 y 1990 y nuevamente entre 2006 y 2011. Es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la multinacional brasileña Odebrecht para la construcción de una de las líneas del metro de Lima. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, retiró de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el escándalo del cobro de diezmos al interior de la Asamblea Nacional. Las funciones pasan a manos del secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. El informe es de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Tras la ceremonia de posesión de varios de sus ministros al final de su discurso, el presidente Lenín Moreno hizo el anuncio. He decidido liberar de sus funciones
a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Por eso la libero de sus funciones. La decisión se da exactamente una semana después de que este noticiero hiciera pública la declaración juramentada firmada por Ángel Polibio Sagbay Mejía, el ex asesor de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en sus años como asambleísta, que dijo bajo juramento que durante 2 años fue obligado a dar contribuciones de $300 a $1.400 mensuales a quien era su jefa. El martes por la mañana, la fiscal general subrogante Ruth Palacios ya anticipaba que abriría una investigación. Acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Incluso la directora de la UAFE, Diana Salazar, acudió a la Fiscalía General a entregar documentación. Mientras, en una conferencia de prensa que fue convocada a las 2:30 de la tarde y se realizó 6 horas después, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se pronunció por primera vez sobre el tema. El señor Sagbay, desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos. Esa misma noche se conoció que las transferencias de las que hablaba Sagbay existían. El jueves, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en una entrevista en Radio Majestad, lo reconocía. Pero si eso nunca está en discusión, y eso está ahí, está en las transferencias, está en los depósitos. ¿Usted acepta que no, depósitos? Pero si ese no es el inconveniente. Y dijo a su vez que no habían motivos para renunciar a su cargo. Yo creo que no hay condiciones para eso, no hay motivos para eso. El jueves se conoció también de la indagación previa que oficialmente abrió el miércoles la Fiscalía General del Estado. Mientras la Asamblea, con los votos de 77 asambleístas, resuelve exigirle a María Alejandra Vicuña que renuncie a su cargo de vicepresidenta. Por otro lado, aparecen también los cuestionamientos en torno a la obtención del título de 4º nivel de Vicuña. Ver si es que amerita una investigación más interna para establecer responsabilidades en caso de que existan indicios de irregularidades. Supuestamente una maestría que la ha hecho en 5 años y eso ningún programa dura tanto. Y mientras Leonardo Vicuña, padre de la vicepresidenta, en una entrevista concedida a Diario El Universo, reconoció que libre y voluntariamente al menos 12 compañeros que han trabajado con su hija le han entregado aportes. Y en la Asamblea recogen firmas para el juicio político. El presidente toma decisiones. Será el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones, quien ahora asuma las funciones de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Organismos de rescate en Colombia continúan en la búsqueda de un estudiante que se encuentra desaparecido luego de que su escuela en el municipio de Calarcá, en el centro del país, quedara cubierta por 3 derrumbes de tierra. En el lugar fueron rescatados los cuerpos sin vida de una mujer y 4 niños. Hay alerta por nuevos deslizamientos. Nuestra periodista Adriana Ruiz continúa en el lugar de la noticia. Adriana. Muy buenas noches. Nos encontramos a las afueras de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en Calarcá. Hasta este lugar se espera que lleguen los restos mortales de Andrés Felipe Lazo, de 15 años, quien fue hallado en las últimas horas luego de que se hubieran suspendido las labores de búsqueda. Caninos de los organismos de socorro que permanecían en la zona ubicaron el cuerpo. Cuando ya se había decidido suspender las labores de búsqueda y rescate de los 2 niños que faltaban por recuperar en el deslizamiento que arrasó con la escuela rural por el riesgo inminente de un nuevo derrumbe, caninos que acompañaban a unidades del ejército dieron aviso de la ubicación de otro cuerpo. Hallaron a Andrés Felipe Lazo, de 15 años. Su mamá y sus 2 hermanos ya habían sido recuperados. En la parte de la corona hay un nuevo desprendimiento y ese desprendimiento sufrió una fractura aproximadamente de 3 partes. Toda la zona que representa riesgo será evacuada. Que teníamos que salir porque de pronto se venía, ya estaba para venirse el otro derrumbe. Acompañaron el sepelio de William Ospina Piñeros, de 11 años, que se convirtió en la primera víctima entregada a sus seres queridos por medicina legal. Geólogos expertos determinarán mañana si es posible el ingreso de los organismos de socorro a la zona debido al inminente riesgo que hay de un nuevo derrumbe. Sin embargo, se espera que mañana se pueda continuar con la búsqueda del único niño que permanece en este sector. Continúen en estudio. Adriana Ruiz, NTN 24, Calarcá, Quindío. Gracias, Adriana. Vamos a la primera pausa en el informativo. Al volver, los principales partidos políticos venezolanos no participarán en las elecciones de concejales que se realizarán el próximo 9 de diciembre. Ya volvemos. Continuamos con el informativo. De la noche, 37 minutos en Bogotá y en Washington. Vamos
a la capital de los Estados Unidos. Hace minutos ha sido abierta al público la Capilla Ardiente, con los restos mortales del expresidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush. Esto es en el Capitolio, en Washington, poco después de recibir honores allí en el Congreso bicameral, donde fue recibido por un comité integrado por los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. El féretro permanece cubierto por la bandera de los Estados Unidos, rodeado también de uniformados, y a través de una ordenada fila los estadounidenses están entrando a tener unos minutos para rendirle respetos, rendirle condolencias al expresidente de los Estados Unidos. La Capilla Ardiente abrió sus puertas al público hoy a las 7 de la noche con 30 minutos, permanecerá abierta hasta el lunes y la cerrará hasta el miércoles y la cerrará a las 7 de la mañana de ese día, puesto que se tendrá espacio ya para la ceremonia oficial del funeral de Estado que va a encabezar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, que cabe destacar no estuvieron en la ceremonia del día de hoy. El presidente George Bush padre, el número 41 en la historia de Estados Unidos, fue piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, congresista, embajador en la ONU, director de la CIA, vicepresidente de Ronald Reagan, y puso fin a una carrera política de 4 décadas tras alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Serán 4 días de honras fúnebres al expresidente Bush padre. Van a iniciar desde hoy y terminarán el próximo jueves en Texas, donde serán finalmente enterrados los restos del exmandatario. Cualquier persona que esté en la capital de los Estados Unidos puede acercarse al Capitolio y tener unos minutos para darle este adiós a George H.W. Bush. El Congreso de Argentina debatirá un proyecto de ley que pretende endurecer las penas contra hinchas del fútbol que participen en actos violentos. La norma propuesta por el presidente Mauricio Macri se pone sobre la mesa luego de los incidentes que impidieron celebrar la final de la Copa Libertadores el pasado 24 de noviembre por los ataques por parte de hinchas del River contra jugadores del Boca. Las personas que incurran en este tipo de actos durante espectáculos futbolísticos nacionales e internacionales serán procesadas. Macri argumentó que el país no puede vivir otro episodio en el que la violencia no permita celebrar una final de fútbol. Ni quiero yo ni quieren ustedes vivir en una ciudad militarizada. Que haya que militarizar una ciudad para jugar un partido de fútbol. Y la forma que eso no suceda no es poner, que no suceda la violencia, entonces no es poner cada vez más policías, sino que aquellos que cometen un delito vayan presos. Y les aseguro que no lo van a pensar varias veces. Los principales partidos políticos opositores de Venezuela no participarán en las elecciones de concejales que se realizarán el próximo domingo 9 de diciembre. Consideran que no hay garantías para elegir y ser elegido. Sin embargo, algunos alcaldes de perfil opositor postularon a sus candidatos asegurando que no se pueden regalar espacios políticos al régimen de Nicolás Maduro. ¿A votar este domingo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué hago yo votando? ¿Confías en el órgano electoral de este país? No. No confío ni nada, ni 1%, nada. No. ¿Por qué no? No, porque ya no confío en... ¿No confías en el CNE? No confío en el CNE. Así opinan algunos ciudadanos, señalan que no votarán porque no confían en el ente rector. Sin embargo, otros señalan que se deben defender los espacios, no como se hizo en el pasado. No hay confianza en el organismo electoral, pero hay que aprender de los errores del pasado. No votamos, regalamos espacios. Yo creo que es importante que la gente se concientice y vote. Tú no opinas, los demás van a opinar por ti. ¿Confías en el CNE? Claro. Ahorita no hay nada en qué confiar, porque tú sabes que una gente jala para allá, la otra gente jala para acá, entonces... A pesar de la desconfianza expresada por los ciudadanos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, indicó que ya está casi todo listo para el proceso electoral. Todas las actividades que tienen que ver con el desplazamiento, con las máquinas que tienen, ya terminamos lo que es la producción del material de las máquinas de votación, están ya saliendo las regiones. Lucena explicó que este martes se desplegará el Plan República y el material electoral, el viernes serán instaladas las mesas y el sábado estará todo preparado para la elección.
elección a la cual los alcaldes opositores irán. Han postulado candidatos contraviniendo a sus propios partidos políticos, pues señalan que se deben proteger los espacios. Imagínense al alcalde con una Cámara Municipal chavista tratando de definir un presupuesto municipal y tratando de llevar los pocos recursos que tenemos a donde de verdad los vecinos lo quieren. Por su parte, los partidos de oposición como Primero Justicia o Voluntad Popular denuncian que las condiciones no son las ideales para participar. No hay democracia, aseguran. Pero que tanto la negociación como el diálogo y el voto han sido agotados por este régimen que ha hecho todo lo posible por acabar con esas herramientas, y nosotros lo hemos dicho y lo repetimos. Nosotros estamos exigiendo que haya un rescate verdadero del voto como mecanismo para que sea el pueblo el que tome la última decisión. Ante esto, los alcaldes han propuesto a las tarjetas de 3 partidos de poca historia en Venezuela para la participación ciudadana. En Chacao se ha demostrado que con la participación vecinal organizada en los 27 centros electorales podríamos hacer lo que hicimos exactamente hace un año casi, que es garantizar que la voluntad mayoritaria de los vecinos de Chacao sea respetada. A pesar de que el órgano electoral asegura tener todo listo para los comicios del próximo domingo, los partidos políticos tradicionales de oposición en Venezuela indican que no participarán. Señalan que no confían en los resultados que serán emitidos porque no son unas elecciones democráticas. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Disturbios en Chile. En la localidad de Temuco, indígenas principalmente de la comunidad mapuche entraron en un enfrentamiento directo con las autoridades, pues exigen que se les permita vender sus productos, principalmente frutas y verduras, en las aceras de la ciudad. Una nueva ley que entró en vigor el 1 de diciembre les prohíbe hacerlo. Los hechos se produjeron luego de que, a manera de protesta, un grupo de hortaliceras de la zona interrumpieran el tránsito en la esquina de una calle. Fue entonces cuando llegaron las fuerzas especiales de carabineros y procedieron a lanzar chorros de agua y arrestar a varios manifestantes. Los comerciantes lanzaron verduras y objetos contundentes contra los oficiales. Porque soy una mujer trabajadora y el alcalde se sienta, sale a otro país a gastar la plata de nosotros más encima de estar robando. ¿Qué están pidiendo ustedes? Que lo dejen vender y que no saquen multa los compradores, que no saquen multa, eso es lo que estamos pidiendo. Comenzó en Polonia la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La COP24 cuenta con la participación de 200 países y tiene como objetivo poner en marcha el Acuerdo de París, que busca frenar el calentamiento global. En la sesión inaugural del encuentro, el secretario general de la ONU pidió a los gobiernos que apuesten por la economía verde. Con un contundente llamado a movilizar esfuerzos para frenar el calentamiento global, comenzó la edición número 24 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En su discurso inaugural, el secretario general del organismo instó a las 200 delegaciones que participan en el evento a que comiencen una transición económica hacia un modelo respetuoso con el medio ambiente. Estamos en problemas. Estamos en profundos problemas con el cambio climático. El cambio climático va más rápido que nosotros y debemos atraparlo más pronto que tarde, antes de que sea demasiado tarde. La ciudad de Katowice será escenario durante las próximas 2 semanas de reuniones que buscan lograr acciones concretas para frenar las emisiones contaminantes y poner así en marcha el Acuerdo de París, firmado en 2015 y que tiene como objetivo aplicar para el 2020 los compromisos adquiridos por los gobiernos para frenar el cambio climático. El cambio climático es el problema más importante que enfrentamos. Afecta todos nuestros planes para el desarrollo sostenible y un mundo seguro y próspero. La cumbre de la ONU comienza un día después de la reunión anual del G20 que tuvo lugar en Argentina. El encuentro, que reunió las principales economías del mundo, concluyó con un documento en el que los países se comprometieron a cumplir acciones para frenar el efecto invernadero. La única nación que se opuso fue Estados Unidos. Yo creo que hoy no es demasiado tarde, pero pronto podría ser muy tarde. Entonces, es muy importante cómo los próximos meses, el próximo año, 2 o 3, 5, lo que haremos durante este periodo. Y así, en medio de protestas, organizaciones defensoras del medio ambiente le piden a los gobiernos asistentes lograr un consenso para remediar los errores de un mundo contaminado. Antes de ir a la pausa, la nave rusa tripulada Soyuz ya llegó a la Estación Espacial Internacional. Se trata de la primera expedición que recibe la plataforma en medio año, luego del fallido lanzamiento en octubre de otra expedición. Su llegada pone fin a una crisis que tuvo la Estación Espacial Internacional tras este fracaso. Con estas imágenes vamos a la pausa y volvemos con más.
Continuamos con el informativo. Continúa la tensión y las demostraciones de poder en la frontera entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano Petro Poroshenko anunció este lunes el traslado de tropas a las regiones fronterizas y a los puertos en las costas de los mares Negro y Azov para responder a una posible invasión rusa. Justamente en varias de las regiones afectadas por el estado de excepción decretado por el mandatario, se llevaron a cabo ejercicios militares y ensayos de movilización de las tropas de reserva. La ley marcial se mantendrá vigente durante 30 días a partir del pasado 28 de noviembre. Poroshenko, que estuvo acompañado en los ejercicios por altos mandos de los ejércitos de Estados Unidos y Canadá, denunció el sábado que Rusia ha desplegado unos 80.000 soldados, además de más de 3.000 tanques y vehículos militares de su lado de la frontera. Tensión de cara a un debate decisivo en el Reino Unido. Manifestantes de en pro y en contra del Brexit se dieron cita en Westminster para defender sus intereses cuando está a punto de comenzar una importante deliberación en la Cámara de los Comunes. Este próximo 4 de diciembre se iniciará un periodo de 5 días de discusión donde los parlamentarios analizarán y finalmente votarán a favor o en contra del acuerdo alcanzado por la administración de Theresa May y el bloque europeo sobre las condiciones para la salida del Reino Unido. En las calles, el pacto alcanzado no es muy popular. El voto final se dará el próximo 11 de diciembre. Hay ambiente navideño en Bogotá, Colombia. En el Parque El Tunal, suroccidente de la ciudad, las fiestas ya comenzaron. Allí fue instalado el árbol más alto del país. La estructura de 51 metros tiene más de 100.000 bombillos y se convierte en uno de los atractivos para los capitalinos. Sara Gudelo está con los bogotanos y el inicio de la temporada de fin de año. Sara, adelante. Hola Joely, televidentes, buenas noches. Pues quiero mostrarles esta hermosura de árbol de Navidad que instaló el distrito, la alcaldía de Bogotá, acá en uno de los parques principales del sur de Bogotá. ¿El objetivo cuál es? Que todas las familias, no solo las bogotanas, sino las que vienen acá a la capital del país durante esta época navideña, decembrina y de vacaciones, pues vengan hasta este punto, aprovechen todas las actividades que tiene el distrito, porque son muchísimas en diferentes parques y en diferentes puntos de la ciudad. El gusto es para todos y lo más importante o lo mejor de todas estas actividades es que son gratis. Con el encendido del árbol de Navidad más grande de Colombia, ubicado en el Parque El Tunal, sur de Bogotá, la capital del país oficialmente ya está iluminada. ¿Cómo le pareció el árbol? Espectacular, está muy bonito. Está muy bonito. El distrito ya tiene toda la agenda navideña para disfrutar de la época más linda del año en Bogotá. La agenda incluye, además de las novenas en 8 localidades de Bogotá, la tradicional ciclovía nocturna que se realizará el próximo 14 de diciembre. Muy bonito, está muy bonito. ¿Vale la pena venir con la familia? Vale la pena, venimos de Villavicencio. Se pagaron este año. Recuerde que todas las actividades de la Alcaldía de Bogotá en diciembre son gratuitas. Tal vez una de las actividades que más esperan los bogotanos por esta época navideña es la ciclovía nocturna. Recuerde que se realizará el próximo 14 de diciembre. Es un jueves para que usted se agende, esté con su familia y pase un rato muy agradable por las principales vías de la ciudad que estarán habilitadas solo para bicicletas. También recuerde venir hasta acá, hasta el Parque El Tunal, para disfrutar del alumbrado navideño. Yo me quedo aquí con este ambiente de Navidad. Continúen ustedes con más noticias en nuestro centro internacional. Gracias, Sara. Feliz inicio de la Navidad. Celebra ahí en la noche. Vamos a la primera pausa comercial. Así ponemos punto final en el informativo en NTN24, el canal de la semana. Ustedes sigan informados. Estamos en Twitter en @NTN24 y también pueden consultar todas nuestras noticias en el portal web www.ntn24.com.